8. Lavinia levantó los ojos del plano y miró el paisaje al atardecer, el cielo enrojecido por las quemas de abril. Le dolía el vientre y estaba cansada. Se ponía así con la menstruación, sensible, lánguida. Hubiera querido estar en otra parte, en otro tiempo. Ser una dama del siglo XIX, amiga o amante de alguno de los poetas románticos, derrumbada, leve, junto a la chimenea de un mes de abril invernal. Pero nada romántico le sucedía últimamente. Estaba de mal humor. Apenas hace un rato, Felipe había entrado a explicarle las razones por las que faltó a su cita la noche anterior. Una reunión urgente, no pudo avisarle, no había teléfono en el lugar. Ella lo había esperado toda la noche. Primero vestida, arreglada, con el pelo bien cepillado, leyendo la impaciencia en un libro cualquiera. Después acostada, despierta aún en la madrugada, temerosa de dormirse y no oír los golpes en la puerta. Desde los días de Sebastián, Felipe evadía hablar con ella sobre el movimiento. Se había convertido en tema tabú entre ellos. A las preguntas de Lavinia, deseos de entender, débiles intentos de aproximarse, respondía con evasivas, con aire paternal. Al principio a ella le vino bien. No sabía qué habría resultado de intentar Felipe involucrarla en el movimiento justo después de lo acontecido. Le tomó semanas recuperarse del impacto, sobreponerse a las dudas de si continuar o no su relación con él. Volver a sentir pleno el espacio de su casa, productiva su soledad, satisfactoria la amistad de los de siempre. Volver a asumir su relación con Felipe a pesar de todo. Muy dentro de ella, sin embargo, no lograba comprender la actitud de él. Le producía rechazo. Felipe aceptaba con demasiada mansedumbre sus miedos, sus argumentos de que era mejor mantener cada cosa en su lugar. No contaminar la relación con discusiones o acciones que eran propias de opciones individuales. Permaneció callado ante la andanada de razones que ella esgrimiera. Cuando, temerosa de que él intuyera la vulnerabilidad de sus dudas, lo sentó la noche después del traslado de Sebastián en el corredor junto al naranjo, para argumentarle los múltiples motivos por los que debía desistir de un empeño que él ni siquiera había intentado. Recordó la manera como Felipe la escuchó, silencioso, y asintió diciendo estar de acuerdo con ella en todos los puntos planteados. «Sé que no podemos nadar juntos», había dicho él por fin. «Vos sos la ribera de mi río. Si nadáramos juntos, ¿qué orilla nos recibiría?». Admitió, para sorpresa de Lavinia, necesitar el oasis de su casa, de su sonrisa, la tranquila certeza de sus días. Lo de Sebastián fue una emergencia. «No lo hice para involucrarte, créemelo», le dijo. Convencerlo había sido excesivamente fácil, pensaba Lavinia. Era evidente que Felipe no deseaba en lo absoluto verla involucrada. No era lógico, pensaba Lavinia. Lo lógico habría sido que él intentara compartir con ella lo que le daba sentido y propósito a su vida. Que lo intentara aún cuando ella insistiera en negarse. En el fondo culpaba a Felipe de su propio miedo, de que no la ayudara a luchar contra el agudo temor que la posibilidad de comprometerse le producía. Aunque Sebastián había dicho que era valiente, y a ella le hubiera gustado creer aquello, y que más bien lo atizara con relatos terribles de torturas y persecuciones. ¿O sería su espíritu de contradicción?, pensaba, porque tampoco estaba segura de que el intento por parte de Felipe de reclutarla no la hubiera apartado, puesto en guardia, ahuyentándola no solo del movimiento, sino de él. Últimamente Lavinia no se entendía. No entendía por qué le producía mal humor que Felipe no le hablara del movimiento. Ella no quería estar en el movimiento, se repetía. Y sin embargo, hablar, preguntar sobre eso se le había convertido en una atracción irracional. Una constante tentación, una incitación inexplicable. Y jamás imaginó a Felipe refrenándola, conteniéndola, negándole el conocimiento. Lo único cierto era que estaba confundida. Se sentía sola aun cuando él la acompañara. Sola con una soledad existencial, cámara de vacío. Estaba con un hombre que pertenecía a propósitos que en nada se parecían a los suyos. Un hombre que, obviamente, la consideraba tan solo un remanso amable en su vida. Un hombre que podría desaparecer cualquier día tragado por la conspiración. Debía dejarlo, pensaba. Pero no podía. Si antes la atraía, ahora la atracción era doble. El halo de misterio y peligro la seducía muy a su pesar. No quería quedarse al margen, pero tampoco se atrevía a dar el salto mortal. Quizás si él insistiera lo consideraría. Quizás por eso deseaba que lo hiciera. Se preguntaba si no le debía más a la vida que independencia personal y cuarto propio. Pero Felipe evadía toda referencia y últimamente casi no lo veía. La ciudad estaba alborotada de protestas. El gran general había ordenado el alza de los precios del transporte colectivo y la leche. La población, asusada por grupos de estudiantes y obreros, se lanzaba a manifestaciones, mítines nocturnos en los barrios. Además de protestar por los nuevos precios, la gente exigía la liberación de un profesor acusado de colaborar con el movimiento, que había iniciado una huelga de hambre en prisión. En la universidad se quemaban buses, se organizaban fogatas por la noche. El gran general había decretado censura de prensa. El clima de las calles era bélico y fogoso. Felipe participaba de aquellas revueltas, estaba segura, mientras ella, en esos días, no hacía otra cosa que esperarlo, luchando en su interior, tratando de que el amor no se convirtiera en angustia y opresión. No quería hacer de Felipe el centro de su vida, de venir en Penélope hilando las telas de la noche, pero muy a su pesar, se reconocía atrapada en la tradición de milenios. La mujer en la cueva esperando el regreso de su hombre de la caza y la batalla, amedrentada en medio de la tormenta, imaginándolo atrapado por bestias gigantescas, herido por el rayo, la flecha, la mujer sin reposo, saltando alerta al escuchar el gruñido llamándola en la oscuridad, gruñendo también, sintiendo júbilo en su corazón al verlo regresar a salvo, contenta de saber que al fin comería y estaría caliente hasta el día siguiente, hasta que de nuevo el hombre saliera a cazar, hasta el próximo terror, el miedo, la foto en el periódico, la respiración de las fieras. Penélope nunca le simpatizó. Quizás porque todas las mujeres alguna vez en su vida se podían comparar con Penélope.
En su caso no era asunto de temer que Ulises no se tapara los oídos a los cantos de sirenas, como sucedía con la mayor parte de los Ulises modernos. El problema de Felipe no eran las sirenas, eran los cíclopes. Felipe era Ulises luchando contra los cíclopes de la dictadura. Y el problema de ella, moderna Penélope a su pesar, era sentirse encerrada en la casilla limitada de la amante, sin otro derecho al conocimiento de la vida que el de su propio cuerpo, la abundante sensualidad compartida, los pétalos de vergüenza que Felipe deshojaba cada vez que entraba más y más profundamente en su intimidad, arrodillándose para abrirle las piernas y mirar su sexo húmedo, bebérselo, copa de polen, abeja detenida sobre la corola de la flor, sorbiendo el perfume salobre hasta que ella aflojaba los goznes de la puerta. Le entregaba los pasillos subterráneos, los fosos del castillo rodeando la pequeña torre del placer, que la boca de él asediaba con su ejército de lanzas, rindiéndole todas las pieles, metiéndose en su vientre hasta que la ola final los arrojaba jadeantes, vencidos en el maullido de la claudicación. Pero ella no podía penetrarlo. No podía siquiera recriminarle su actitud, su deseo de confinarla, de guardarla para crearse la ilusión de oasis con palmeras. No podía reclamarle que la utilizara para satisfacer la común y corriente necesidad masculina de tener un espacio de normalidad en su vida. Una mujer que lo esperara. Reclamarle significaría dejarlo o tomar una decisión para la cual no estaba ni convencida ni madura. En balde, pensó, los siglos acabaron con el espanto primitivo de las cavernas. Las Penélopes estaban condenadas a vivir eternamente atrapadas en redes silentes, víctimas de sus propias incapacidades, replegadas como ella en Ítacas privadas. Sintió rabia consigo misma. Últimamente era el sentimiento que predominaba en ella. No tenía humor siquiera para ver a Antonio, Florencia y los demás, que no se cansaban de llamarla. El mundo de ellos se había empequeñecido, nublado por los conflictos que ella no osaba resolver. La noche había descendido a su alrededor. La oficina se quedó silenciosa y oscura. El sonido de la quietud rompió su ensimismamiento. Se sobresaltó de estar allí sola tan tarde. Salió rápidamente recogiendo su bolso, atravesando asustada los pasillos hasta llegar al ascensor, a la calle, donde finalmente se despojó de la angustiosa sensación de trampa y encierro. Son apenas las 7 de la noche, pensó mirando su reloj mientras caminaba al parqueo a buscar su automóvil recién comprado. No quería irse a su casa, pero tampoco sentía deseos de visitar a Sara o al grupo. La imposibilidad de compartir sus dudas con ellos aumentaba la sensación de soledad. Recordó lo mal que se sintiera el domingo anterior, en el paseo a la finca propiedad del padre de Florencia. La incomodidad que le produjo estar frente a los campesinos que observaban al grupo de jóvenes ricos de la ciudad. No logró apartar de su mente los rostros de Sebastián y Flor. No pudo dejar de preguntarse qué pensarían si la vieran en esas algarabías de muchachos mimados. Y le sucedía con frecuencia. Veía a Sebastián y a Flor como en un film. Era como si aquel episodio irrumpiendo en su vida fuera la fractura que resquebrajara el orden de un mundo tan aparentemente inalterable. ¿Por qué la inquietaría tanto?, se preguntó. Hasta sus sueños estaban ahora invadidos de guerras, de hombres y mujeres antiguos, enfrentando ejércitos con arcos y flechas. Era una obsesión, un vértigo cuya atracción resistía. Se debate entre contradicciones. Uno y otro día la he sentido bambolearse sin poder evadirse, asomándose a sus dudas como quien contempla un precipicio. No sé si puedo comprenderla. No me son claras aún las relaciones. Sé que ciertas imágenes de mi pasado han entrado a sus sueños, que puedo espantar su miedo oponiéndole mi resistencia. Sé que habito su sangre como la del árbol, si bien no me está dado cambiar su sustancia ni usurparle la vida. Ella ha de vivir la suya. Yo solo soy el eco de una sangre que también le pertenece. Lo peor era no poder hablar con nadie de todo aquello. No poder discutir sus sentimientos, sus dudas. Las conversaciones con Sara eran de una calidad cada vez más etérea, de realidades a medias. Lavinia no podía, sin explicarle las razones, siquiera mencionarle el desasosiego de su relación con Felipe. Por otra parte, tampoco podía responder a las preguntas de Sara sobre las expectativas usuales en una relación de pareja, aunque justificar la ausencia de planes a largo plazo era más fácil, con solo aducir criterios de modernidad. Lavinia pensaba cuál paradójico era que ella deseara ahora seguridad y estabilidad, lo tradicional, cuando su relación no permitía más futuro que el instante. Felipe le había advertido sobre las posibilidades de que tuviera que pasar a la clandestinidad en algún momento. Ella le respondió citando un soneto de Vinícius de Moraes, el poeta y músico brasileño, sobre el amor. Que no sea inmortal puesto que es llama, pero que sea eterno mientras dure. Defendiendo la belleza del instante, de vivir el presente. Pero había que reconocer lo difícil que era vivir con el futuro sumido en la incertidumbre, sin ser parte del propósito, sin poder compartir las inseguridades con nadie. No le quedaría más remedio que guardarse sus dudas, pensó mientras entraba en el olor a nuevo de su automóvil recién comprado. Arrancó el motor sin saber qué rumbo tomar, pensando en ir a dar vueltas, subir por la carretera, disipar la sensación de abismo, de incomunicación, de estar quedándose en terreno de nadie sin remedio. Recorrió calles y avenidas, añorando a su tía Inés, añorando un ser humano que la entendiera, con quien poder hablar. La imagen de Flor, el pelo ondulado, las facciones morenas, la empatía de mujer a mujer aquella noche que estuvieron juntas, se le vino a la cabeza con el fulgor de una luciérnaga en la oscuridad. ¿Pero debía ir?, se preguntó. Ni siquiera se habían despedido. Flor no era una persona sin complicaciones, de esas que uno conocía y podía visitar a voluntad sin tener siquiera que llamar por teléfono.
Pertenecía a otro mundo. Pero, ¿por qué no?, se decía. Si ella considera que no es conveniente que la visite, me lo dirá sin duda. Súbitamente decidida, Lavinia giró el timón a la derecha, alejándose de la carretera que estaba a punto de tomar, concentrando su atención en hacer memoria de la dirección de la casa. Tomó el rumbo de los barrios orientales. Los viejos buses destartalados recogían gente en las paradas. Hombres y mujeres con los rostros confundidos en la noche se aglomeraban con aire de cansancio, bajo las casetas de vibrantes colores con anuncios de jabón, café, ron, pasta de dientes. Pude haber sido cualquiera de ellos, pensó, desde el mullido asiento de su carro. De haber nacido en otra parte, de otros padres, yo podría estar allí, haciendo la fila para el bus esta noche. Nacer era un azar terrible. Se hablaba del miedo a la muerte, nunca del miedo a la vida. El embrión ignorante toma forma en el vientre materno sin saber qué le espera a la salida del túnel. Se crea la vida y, sin más, se nace. Menos mal que no somos conscientes entonces, pensó. Porque uno podía decidir nacer al amor o al desamor, al desamparo o a la abundancia. Aunque ciertamente la vida misma no era responsable. El principio vital hacía su trabajo de unir el óvulo y el espermatozoide. Eran los seres humanos los que creaban las condiciones en las que la vida seguía su curso. Y los seres humanos parecían marcados por el destino de atropellarse unos a otros, hacerse difícil la existencia, matarse. ¿Por qué seremos así?, pensaba. Cuando llegó a la esquina cercana al puente, la esquina del establecimiento comercial, especie de pulpería grande que ostentaba el rótulo Almacén La Divina Providencia. ¿Cómo no recordarlo?, sonrió. Dobló a la izquierda y encontró el puente, la entrada a la calle de Flor. De nuevo la asaltaron las dudas sobre el recibimiento que le dispensaría Flor. Pero ya estaba tan cerca, se dijo. No podía permitir que la incertidumbre la poseyera y dominara todos sus actos. No podía permitirse perder la seguridad en sí misma de la que, desde que era adolescente, se sintió orgullosa. Las ruedas entraron al camino sin asfaltar. Reconoció las viviendas de madera. Algunas tenían ahora las puertas abiertas. Mirando a través de ellas se divisaba toda la casa. La única habitación, el fogón al fondo, la familia sentada fuera en sillas de madera, tomando el fresco de la noche. Niños jugando descalzos. Aparcó el carro al lado del tosco muro de la casa de Flor. Vio que el carro de ella estaba en el garaje y había luz en la casa. El timbre dejó oír su chirrido y de nuevo Lavinia oyó el sonido de las chinelas aproximándose. Mentalmente rogó que la pudiera recibir. Flor se acercó a la puerta y su rostro se mostró agradablemente sorprendido cuando la vio. «Hola», le dijo abriendo el candado de la cancela. «¡Qué sorpresa!» «Hola», dijo Lavinia. «Antes de entrar quería preguntarte si está bien que te visite. No sabía si hacerlo o no». «Ya que estás aquí», dijo Flor, «no seas tan ceremoniosa, pasá adelante». Y le sonrió cálida. Entraron a la sala. El afiche de Bob Dylan en la pared. «¿Querés café?», preguntó Flor. «Lo tengo listo». «Bueno, gracias», dijo Lavinia. Flor desapareció tras la cortina floreada. Lavinia se sentó en la mecedora. Se balanceó empujándose con el pie y encendió un cigarrillo para dar tiempo al regreso de Flor con el café. Miró los estantes de libros. Madame Bovary, Los condenados de la tierra, Rayuela, La náusea, Mujer y vida sexual. Títulos conocidos y desconocidos. Lecturas poco usuales en una enfermera. ¿Quién sería esta mujer?, se preguntó. Esa que regresaba con 2 pocillos esmaltados que puso sobre la mesa. «¿Y cómo es que se te ocurrió visitarme?», dijo Flor revolviendo el azúcar en el café, mirándola con su mirada de árbol. «Pues no sé cómo se me ocurrió», respondió Lavinia ligeramente intimidada. «Tenía la necesidad de hablar con alguien. Pensé que tal vez no era lo más indicado aparecerme aquí sin más, pero también pensé que vos me lo dirías». «Bueno, usualmente es mejor que no vengas así sin avisar», dijo Flor. «Pero no tenías dónde avisarme de todas formas, ¿verdad? Así que no nos preocupemos de eso ahora. Ya estás aquí y me da mucho gusto volver a verte». ¿Y qué diría ahora?, pensó Lavinia. ¿Cómo empezar a hablar? ¿Qué era lo que necesitaba hablar? «¿Cómo está Sebastián?», preguntó por decir algo. Flor dijo que bien, se había repuesto mejor de lo que ella esperaba, podía mover bien su brazo, no se había infectado. «La verdad», dijo Lavinia, «es que no sé por qué vine. Me sentí sola. Pensé en vos, en que vos me entenderías». Flor la miraba dulcemente, animándola con la mirada a seguir, pero sin ayudarle mucho en la conversación. «Siento que estoy en terreno de nadie», dijo Lavinia. «Estoy confundida». «¿Y no hablas con Felipe?». «Últimamente lo veo poco. En las noches no hago nada más que esperarlo por si aparece. Me siento como Penélope». Flor rió. «Debe andar ocupado, ¿no?», dijo. «O sea», dijo Lavinia, «que con cualquier hombre que uno esté, sea guerrillero o vendedor de refrigeradoras, ¿el papel de una mujer es esperarlo?». «No necesariamente», dijo Flor sonriendo de nuevo. «Depende de lo que uno, como mujer, decida para su vida». «¿Y vos? ¿Cómo llegaste a decidir ser lo que sos?», preguntó Lavinia. Entre sorbos de café, gestos expresivos y silencios de nostalgia, Flor le relató su historia. Ella también había tenido un tío definitorio, le dijo, pero no en el sentido positivo de la tía Inés de su historia. El tío de ella se la había llevado del rancho perdido en la montaña, donde vivía con su madre y sus hermanos analfabetos, a educarla en la ciudad. Era un hombre que hizo fortuna durante el apogeo del café. Solterón y degenerado. La llevó en viajes al extranjero a conocer museos y gentes inquietas y estrafalarias. «Me adoptó prácticamente», decía Flor, pero no con buenas intenciones. Ya ella había notado cómo la miraba cuando, entrando a la adolescencia, la observaba bañarse en el río. «Esperó que yo creciera para convertirme en su amante. Aquí donde me ves, yo dejé en San Francisco la virginidad».
dijo Flor fumando y sorbiendo café con expresión inexpugnable. Yo lo odiaba, siguió diciendo. Y para contrariar su lujuria entró a la universidad y se dedicó a coquetear y acostarse con quien estuviera dispuesto a hacerlo. Nunca faltaban, añadió mirando a Lavinia casi desafiante. El único que no había estado dispuesto fue Sebastián. Flor recordó cómo la había confrontado, cómo la zarandeó para lograr que ella viera el proceso de autodestrucción en el que se había empeñado, confundiendo la rabia visceral contra el tío con el odio contra sí misma. Me resistí, dijo. Pero empecé a pensar, a llorar. Y entre encontronazo y llanto con Sebastián, continuó Flor, sucedió que un día la guardia allanó la universidad. Esconde esta pistola en tu bolso, recordó que le dijo Sebastián en el momento espantoso en que oyeron las sirenas acercándose al mitin, cuando la discusión rompió en golpes de un bando estudiantil contra el otro. Salí rápido, te vas a tu casa. Espérame que llego en la noche, le dijo. Salió atolondrada, relataba Flor, deslumbrada con que él pudiera confiar en ella, de que no pensara que podía denunciarlo si la agarraban con la pistola en el bolso. Confió en mí, y me hizo pasar uno de los peores momentos de mi existencia, añadió. Horas después, Sebastián había aparecido en la casa de ella como si nada, reclamando la pistola que ella guardó en la gaveta de la ropa interior. Sin mucho preámbulo, la convenció de dejar la casa del tío, comprar con dinero ahorrado esa casa donde ahora vivía y colaborar de lleno con el movimiento. Me convenció su confianza, dijo Flor. O la aceptaba o seguía haciendo la cosa ridícula que era, supuestamente para vengarme del tío. Después había tenido que atravesar incontables pruebas de fuego. Convencerse de que el movimiento no era, y así se lo decía Sebastián constantemente, un grupo de terapia psicológica, un consuelo para tener algo por qué vivir. Al fin logró no solo reconciliarse consigo misma, sino asumir una responsabilidad colectiva. Si tan solo para que ninguna madre campesina tuviera que regalarle sus hijos a parientes ricos, creyendo que solo así lograría hacerlos alguien, dijo. Flor recostó la cabeza contra el espaldar de la silla. Lavinia había escuchado en silencio su relato, conmovida, asombrada de que Flor confiara en ella. No fue fácil, añadió Flor. Estas decisiones nunca son fáciles. Solo que a veces las cosas suceden y lo encuentran a uno en el momento adecuado. Pero nadie decide por uno. Tu problema no es Felipe. Yo sé, dijo Lavinia defensiva. Pero me parece que él tiene alguna responsabilidad, siendo como es la persona más cercana a mí. Obviamente. Lo que él quiere es el reposo del guerrero, sonrió Flor. La mujer que lo espera y le caliente la cama, feliz de que su hombre luche por causas justas, apoyándolo en silencio. Sí, hasta el Che Guevara decía, al principio, que las mujeres eran maravillosas cocineras y correos de la guerrilla, que ese era su papel. Esta lucha es larga. Pero yo no quiero ser solamente la ribera de su río, dijo Lavinia. Pues si crees, yo te puedo dar algunos materiales, para que conozcas mejor qué es y qué pretende el movimiento, dijo Flor. Así no tendrás que recurrir a él. Si eso es lo que te inquieta, así vas a poder tomar tus propias decisiones. Así lo podrás esperar en la ribera de su río con un arco y una flecha. Lavinia rió y rió. La risa le sacó lágrimas en los ojos. Ni ella misma sabía por qué la súbita carcajada naciéndole del pecho, incontenible, borboteando risa, visiones de mujer tensando el arco, divertida, juguetona, esperando ver surgir del agua la cabeza del hombre. Le costó un esfuerzo dejar de reírse. No sabía si encontraría en los materiales las respuestas, dijo Lavinia. Pero estaba bien, los leería. Felipe se merecía un flechazo. Cuidado, dijo Flor. Esto es asunto tuyo, no de Felipe. Salió de la casa de Flor con los materiales en el bolso. ¿Era eso lo que llegó a buscar?, se preguntó. Había estado a punto de decirle a Flor que no se los diera. Ella no era para eso, no se sentía capaz. El miedo. Pero no pudo negarse. Ya había ido demasiado lejos. Sin saber por qué, desde días atrás coqueteaba con la idea. La perseguía como un gato tras su propia cola. A fin de cuentas, al menos tenía que aclararlo consigo misma. Saber si su inquietud era legítima o solo su manera de disfrazar el desencanto de que Felipe no la incorporara a lo que ella, consideraba, era algo tan fundamental en su vida. Debía cuidar los materiales. Si la descubrían con ellos, podía caer presa, había dicho Flor, entregándole varios folletos impresos en mimeógrafo. La historia del movimiento, su programa y estatutos, las medidas de seguridad. No estaba mal que las conociera, le indicó, sobre todo dada su reciente experiencia con lo de Sebastián. Después de leerlos, Lavinia debía devolvérselos. Apretó el bolso al entrar al carro. Lo puso cerca de ella, a su lado, sobre el freno de emergencia. Flor la despedía desde la puerta levantando la mano. Lavinia pensó otra vez en los árboles. Hasta la voz de Flor al final, cuando le daba instrucciones sobre los materiales, crujía un poco, como alguien caminando sobre hojas. Encendió el motor y salió hacia la avenida. Avanzaba a través de la noche rumbo a su casa, cuando vio la patrulla de policía en la esquina. El corazón le dio un salto de trapecista. El súbito flujo de sangre la acaloró. Apretó el timón, bajó la velocidad y rogó a todos los santos que no la detuvieran. ¿Qué he hecho?, pensaba agitada. ¿Y si el policía, mientras le pedía la licencia, veía los papeles en su bolso? ¿Y si notaba su nerviosismo? Pasó al lado de los policías despacio sin mirarlos. No la detuvieron. Siguió su camino. Apenas podía controlar el temblor de las piernas, las ganas de llorar. Esto no es un juguete, pensó mientras tocaba y volvía a tocar el bolso con los papeles, mientras se cercioraba de que nada irremediable había sucedido. No es una muñeca lo que llevo, se dijo, continuando la regresión infantil provocada por el miedo. Recordó las muñecas que sacaba del armario pulcramente arreglado por su tía Inés. Se escondía con ellas detrás de las puertas donde se guardaba la máquina de coser, y las escudriñaba buscándoles el corazón. Su madre decía que era una destructora porque las bañaba hasta que la pintura se les borraba,
y quedaban con las bocas pálidas o con un ojo azul y otro café. Las peinaba hasta que se les caía el pelo. Las revisaba de arriba abajo buscándoles algún rasgo humano, algo que diera sentido a los acurrucos que les dispensaba, a sus cariños de niña sola, hija única, tratando de encontrar compañía de su edad. Recordó su desilusión cuando una muñeca tras otra reveló ante sus ojos el pecho hueco, cuando comprendió que malgastaba mimos, caricias, canciones de cuna, porque ninguna muñeca tenía corazón. ¿Qué diría su madre si la viera?, pensó Lavinia, acelerando nerviosa en el semáforo en verde, ansiando llegar a su casa, sintiendo que toda la ciudad sabía que la cruzaba con su cargamento de papeles clandestinos. Cuando llegó, encontró a Felipe dormido frente al televisor. No esperaba verlo. Recientemente le había dado copia de la llave de la casa para evitar las esperas inútiles por la noche, el temor de no escuchar los golpes en la puerta. Pero era la primera vez que él la usaba. Se movió sigilosamente para no despertarlo y entró al dormitorio pensando en un buen lugar donde esconder los papeles. Miró a su alrededor y sus ojos alcanzaron la vieja muñeca empolvada en lo alto del armario. Asociándola a sus recientes reflexiones, la bajó, le removió la cabeza, metió los papeles en el pecho hueco y la armó de nuevo. Ahora tendrá corazón, pensó. Regresó a la sala donde la luz proveniente de la televisión alumbraba blancamente. Los actores seguían su representación, indiferentes al espectador dormido. Miró a Felipe. Parecía una estatua derrumbada, indefenso. Le gustaba verlo dormir. Era un curioso estado el del sueño, como apagarse, salirse del aire, sumirse en una pequeña muerte. Según las creencias orientales, en el sueño el espíritu se separaba del cuerpo y hacía viajes astrales a otros planos de la existencia. ¿Dónde estará Felipe ahora?, se preguntó. Se recostó en los cojines entreteniéndose en contemplarlo. La televisión pasaba el noticiero de medianoche. El gran general inauguraba un supuesto programa de reforma agraria para los campesinos. Hablaba de revolución en el campo. Trataba de despojar la palabra de significado, apropiársela, descontaminarla. Era un hombre repulsivo, de mediana estatura, barrigón, blanco, de pelo negro, con una sonrisa artificial de dientes cuidadosamente pulidos, manos finas. Se movía con aire de poder, de superficialidad benevolente. A su alrededor, el séquito de ministros sonreía servil. Nada se mencionaba de los mítines en los barrios, los buses quemados en las calles. Lavinia pensó en los papeles dentro de la muñeca. Miró a Felipe. No le diría nada, decidió. Lo apartaría del ámbito de sus decisiones, lo condenaría a quedarse al margen de la página, a la ignorancia inocente, tan común en la historia del género femenino. Igual que hacía él, ella también lo dejaría ausente de uno de los nudos de su vida. Porque si bien era cierto que de no haber sido por él, de no haber llevado Felipe a Sebastián a su casa, ni siquiera tendría ella dudas. Era también evidente que para Felipe, lo sucedido había sido solo un episodio fortuito, una alteración sutil de la cotidianidad que no debía tener mayores consecuencias. Sin proponérselo, seguramente, él la había llevado al umbral de esa otra realidad, para luego buscar cómo apartarla. Tu problema no es Felipe, había dicho Flor. Y precisamente por eso, ella debía tomar las decisiones por sí misma. No decirle nada, marginarlo de su incorporación. ¿En qué estoy pensando?, se preguntó de pronto, asustada de sí misma. ¿Cuál incorporación? Si solo pretendo informarme mejor, se dijo, sin lograr engañarse totalmente. Felipe continuaba durmiendo. Lavinia, distraída en sus reflexiones, miraba el naranjo mecido por el viento. La noche seguía su curso. En el corazón de la muñeca, los papeles emanaban su presencia. Flotaban en el aire quedo de la casa. Me miró. Sentí en sus ojos la fuerza de la batalla desencadenada en sus pulmones e intestinos. El viento me mece de un lado al otro. Pronto lloverá. La tierra ha empezado a soltar el recuerdo del olor de la lluvia. Llama a Quiotetlaloc con el agua guardada. Pienso ahora que quizás también mis antepasados remotos, los que huyendo de la explotación de Ticomega y Maguategua, llegaron a poblar estos parajes. Permanecieron en la tierra, en los frutos y las plantas durante mi tiempo de vida. Quizás fue alguno de ellos el que pobló mi sangre de ecos. Quizás alguno de ellos vivió en mí, hizo que dejara mi casa, me llevó a los montes a combatir con Yarinze. La vida tiene maneras de renovarse a sí misma.